y para tener la clase grabada en el canal de YouTube, que ahí voy a poner también la liga a las clases que voy grabando, como ya saben algunos de ustedes. Bueno, miren, entonces, si ustedes miran el programa de estudios del curso oficial que aparece en la página de el posgrado en matemáticas, pues van a ver que de lo que se trata ahí el curso, o sea, los temas enlistados son temas de anillos, campos y módulos. De hecho, aquí estoy agregando dos que no están enlistados en el programa, no sé si ya lo vieron. Y bueno, hay varios temas. De hecho, aquí podría presentar el programa de estudios oficial. Este es el programa de estudios oficial, donde está dividido en tres partes: anillos, campos y módulos. Por alguna razón que no recuerdo exactamente, yo estuve presente hace muchos años en cuando se elaboraron o se revisaron estos programas, pero me parece ser que se supuso que los grupos ya son bastante estudiados en la licenciatura. Yo estoy repensando esa postura de excluir a los grupos, por un lado. Tampoco se incluyen los espacios vectoriales, pues porque se supone que los espacios vectoriales se estudian en un curso de álgebra lineal. Y esto pues es álgebra más bien enfocada a estas tres estructuras. Y bueno, ahí acaba el temario, ¿no? Ahí está la bibliografía, también está, quizá hay algunos otros libros un poco más especiales sobre cada una de las estructuras. Por ejemplo, el Anderson está enfocado a anillos y habla un poco de, bueno, y a módulos, categorías de módulos. Hay otros que están enfocados también a anillos e ideales, y otros que están enfocados a grupos nada más, o a campos, como el de teoría de Galois de Stuart, por ejemplo. Hay otros que están enfocados nada más a anillos conmutativos, como el de Zariski Samuel, que es muy famoso, por cierto. Otros exclusivamente a campos, como el 14 y el 15. Algunos otros tratan varias estructuras, como el Fraley o el Herstein, que sí trata grupos, anillos y campos incluso. Entonces, pues hay mucha variedad porque se trata básicamente como de tres cursos en uno, ¿verdad? Ahorita también quiero que me platiquen un poco de la experiencia que han tenido, es decir, de qué estructuras han estudiado, qué cursos han llevado, pero bueno, por lo menos aquí en la UAM Iztapalapa, hay un curso que es el de teoría de grupos, y luego viene el de teoría de anillos y campos, donde se estudian anillos y estudian campos hasta cierto punto, y luego viene un tercer curso que es el de teoría de Galois, que es como la continuación del estudio de los campos. Luego hay un cuarto curso que ahora se llama teoría de módulos, donde se estudian los módulos. En la UNAM es parecido. Álgebra moderna 1 es estudiar grupos, álgebra moderna 2 es estudiar anillos y campos, álgebra moderna 3 es estudiar teoría de Galois, y álgebra moderna 4 es estudiar teoría de módulos. Entonces, los programas en el Poli no sé cómo está estructurado, pero me imagino que es algo similar. Entonces, digamos, hablando de las tres principales universidades públicas del país, los programas de estudio respecto a álgebra están diseñados de esa manera. Es decir, se estudia primero bueno, hay previamente, recuerden, un curso previo que en la UAM se llama ahora Fundamentos de Álgebra, creo, que antes, hace mucho tiempo, se llamaba estructuras numéricas, y donde se hablaba de la construcción de los naturales, los axiomas de Peano, luego la construcción de los enteros, la construcción de los racionales, y luego quizá los reales, y quizá se vean temas de anillos de polinomios y de números complejos, ¿no? Antes de el curso de teoría de grupos, si es que se enfocan los estudiantes al área de álgebra, pero eso también depende porque hay
algunos casos en que las materias son obligatorias y otras pues, son optativas. Entonces, puede ser que un estudiante de una licenciatura de matemáticas pues no se enfoque, si no se enfoca a álgebra, no lleva esos cursos. Entonces, como ven, esa es la filosofía en general de estudiar el álgebra, em- empeñándose curso por curso en ver este, cierto tipo de estructuras. Se empieza con los grupos, pues no porque sean más sencillas, en cierto sentido son más simples o menos elaboradas porque los grupos tienen una sola operación y los anillos tienen dos operaciones, pero en realidad no es que sea más fácil la teoría de grupos que la teoría de anillos. Cada teoría tiene sus complicaciones y tiene sus resultados complicados y entonces, bueno, el hecho de que se empiece por grupos, pues más bien es una cuestión tradicional, ¿verdad? Ahora, la parte de anillos, campos y módulos sí tiene cierta secuencia porque los campos son estructuras más especiales que los anillos, es decir, comparten ciertas condiciones generales que tienen los anillos y luego en los campos se particulariza y entonces ya tienen ciertas características y ciertas propiedades que son propias de los campos. Y los módulos, forzosamente para estudiar los módulos, pues hay que conocer los anillos porque los módulos se definen con base en un anillo, ¿no? O sea, son módulos respecto a un anillo, así como cuando definimos espacios vectoriales respecto a un campo, los módulos se definen respecto a un anillo. Y a grandes rasgos podríamos decir que si bien en el álgebra lineal está muy presente siempre el campo, pero en realidad pues no, se puede decir que no pinta mucho, es decir, nada más concebimos los escalares que se están moviendo en el campo y los vectores en el espacio vectorial y más bien nos enfocamos a lo que pasa en los espacios vectoriales. En el caso de los módulos sí hay una interacción, podríamos decir, más elaborado, más extensa entre los anillos y los módulos y dependiendo de las propiedades de los anillos, se dan las propiedades de los módulos y viceversa incluso. Entonces, bueno, esto es para decirles que sí hay una cierta secuencia, hay una cierta razón para estudiar primero los anillos, luego los campos y luego los módulos. Ok, entonces, desde mi punto de vista, el curso de álgebra en una maestría como la que están llevando ustedes, para algunos de ustedes es su segundo trimestre, para Diego en particular es su primer trimestre, bienvenido. Por cierto, creo que, no, bueno, no sé si sea tu primera clase del, de la maestría, pero de todas maneras, pues es de las primeras clases, si no la primera, y entonces, pues, bienvenido. Y de lo que se trata en este caso, creo, bueno, y en general creo de todos los cursos del posgrado, es de quizá estudiar temas que ya conocen, que ya han visto, pero con otro enfoque, con un enfoque, digamos, se puede decir más maduro o que pretende, digamos, ya impulsarlos más hacia, eh, pues, que ustedes vean un panorama más general, más completo, en general de las matemáticas, en particular de las distintas ramas de las matemáticas, y en este caso particular del álgebra. Entonces, por eso es que el enfoque que vamos a darle a este curso no va a ser exactamente, aclaro, no va a ser exactamente seguir a pie juntillas, como se dice, todos estos temas tal cual, ¿no? Sino que voy a tratar de dar ese nuevo enfoque que creo yo que es importante que lo vayan adquiriendo si es que no lo tienen, porque a lo mejor algunos ya lo empiezan a tener, ¿no? ¿Cuál es ese enfoque? El enfoque es, pues es un enfoque que se ha adquirido precisamente a lo largo de la historia de las matemáticas. Me regreso al aula virtual, aquí. ¿Cuál es ese enfoque que se ha adquirido con el tiempo en la historia de las matemáticas? Y precisamente bueno, creo yo que la historia de las matemáticas es un buen
una buena historia, vamos a decirlo así, para basarnos en cómo aprender las matemáticas, cómo aprender individualmente como persona nosotros las matemáticas, pues creo yo que es una buena referencia el saber qué ha pasado en la historia de las matemáticas. Y lo que ha pasado en la historia de las matemáticas en general, creo yo, en particular en el álgebra, es que pues sí se han topado los matemáticos con estructuras muy específicas, ¿verdad? Por razones, si quieren ustedes, circunstanciales, y se estudian esas estructuras específicas, ¿no? Por decir algo, es decir, la historia de la teoría de los grupos no empezó con alguien que se le ocurrió, estos son los axiomas de grupo y ya vamos a empezar a estudiar las propiedades de un grupo como lo hace un texto de teoría de grupos. No fue así, sino que a lo mejor alguien se dio cuenta que, bueno, de hecho, la teoría de los grupos en particular, creo yo, y así creo que está considerado en general, pues empieza con Galois, con Évariste Galois en el siglo XIX. Es decir, él fue el primero que se dio cuenta que había una estructura, una manera de considerar las acciones de las permutaciones en las raíces de los polinomios. Es decir, era una cuestión muy, muy específica, muy particular, pero la genialidad de Galois fue precisamente dar el salto a que de esta situación específica que me topo en mi estudio, ¿no? En la pregunta que yo me hago, que en ese caso la pregunta de Galois era, ¿se puede encontrar una fórmula general para resolver las ecuaciones de quinto grado para arriba? ¿No? La sospecha era que no se podía encontrar una fórmula. ¿Por qué razón? ¿No? ¿Por qué razón no se puede encontrar una fórmula general de las soluciones de ecuaciones de grado mayor o igual que 5, expresándola por medio de radicales? ¿Por qué no se puede encontrar? Y a raíz de esa pregunta, lo que hizo Galois fue estudiar la manera como el permutar las raíces de un polinomio afecta a la propia ecuación polinomial. Y entonces a raíz de eso dio un salto maravilloso precisamente a concebir cosas generales. ¿Ok? Bueno, ese es un caso muy particular de la historia de las matemáticas y en general así es, se parte de una situación muy particular y luego, pues claro, hay genialidades de individuos, de matemáticos que han sido brillantes, que dan el salto de lo particular a lo general, ¿no? Entonces, eh, y poco a poco esos saltos que se van dando en distintos ámbitos, incluso van enfocados a ir encontrando teorías cada vez más generales que recopilen todos los casos particulares y que a la vez nos hagan entender cuál es la razón profunda, no superficial, digamos, no específica de ese caso, sino de una manera general, de una manera profunda, por qué suceden las cosas, ¿no? Ok, no sé si me esté explicando en esto que les estoy diciendo, o si tienen ustedes algún comentario que hacer, porque bueno, son cosas un tanto filosóficas, ¿verdad? Entonces, luego no es fácil y no es usual hablar de esto. Pues bueno, buenos días a todos. Pues bueno, de lo que comenta, y bueno, desde el principio que nos preguntaba si ya habíamos llevado también algo visto algo de esto, de estas teorías. Sí, igual en el Politécnico se lleva así los cursos de álgebra moderna 1, 2, 3 y 4, con los mismos contenidos que mencionó.
empezando por teoría de grupos, después teoría de anillos, luego se ve campos y teoría de Galois, y finalmente teoría de módulos. En particular yo tomé los 4 cursos. Sí, cada uno tiene como que, pues, pues muchas partes interesantes y complicadas también. La que sí siento que estuvo, bueno, de las que estuvieron, siento yo un poco más complicadas, quizá porque ya se nos pedían otras cosas, fueron la de teoría de Galois y teoría de módulos. Sí, se me hizo un poco más, pues más fuerte. Bueno, pues eran otras cosas también de trabajar. Este, y bueno, también por ahí, hablando precisamente de Galois, este, alguna vez me comentaron de un libro, pues es básicamente como una recopilación como de la historia un poquito y la vida de Evaristo Galois. Y sí, la verdad se me hizo bastante interesante, a la vez que un poco trágico, ¿no? La vida que él tuvo. Pero, sí, muy interesante bueno, lo que alcanzan a comentar. No comentan mucho de la matemática, pero porque es nada más como que un repaso histórico, ¿no? Sobre qué le pasó, en qué estuvo metido y todo ese rollo. Pero revisando, sí, sí es algo, pues no es trivial, como dicen, ¿no? Lo que él encontró. Y a mí se me hace también bastante interesante toda esa parte que él, bueno, de lo que habla, o de lo poco que escribió también, ¿no? Porque al parecer no le dio mucho tiempo de escribir gran cosa, pero sí, sí de lo que escribió, pues se interesaron después en esto y han sacado bastantes, pues como que hay mucho material a partir de lo que él pues alcanzó a escribir. Sería mi comentario. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, antes de que participen los demás compañeros, probablemente hablas del libro El elegido de los dioses, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Sí, muy bien. Que no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero sí, Sí, yo, ese libro es muy famoso y en efecto es una novela, es una biografía novelada de Galois, es decir, hay ciertas partes que son, digamos, imaginadas por el autor, pero tiene muy buenas bases, es decir, sí se ve que el autor investigó, por supuesto que hay documentos, o sea, hay cuestiones históricas innegables. Se llama Leopold Infeld, ahorita lo estoy buscando, se llama Leopold Infeld, el autor, pues sí se los recomiendo, por supuesto, si no lo han leído, léanlo, se llama El elegido de los dioses. Está, bueno, por ejemplo, está en Gandhi, está editado por Siglo XXI y es Leopold Infeld el autor. Sí, 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 estos libros, sobre todo los que están fundamentados, los que tienen, en este caso es una novela, pero les digo, sí, sí está basado en cosas históricas y sobre todo nos mete a la vida de un matemático que bueno, para nosotros es también muy importante tener referencias de cómo piensa un matemático, qué hace un matemático, cómo incide en la historia de las matemáticas o cómo incide en otras líneas del conocimiento, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, qué bueno que lo mencionaste y es muy, muy importante. Me gustaría saber, Iracema y Diego, cuáles fueron sus experiencias respecto a los cursos que mencioné. Creo que ustedes dos son de la UAM, vienen de la UAM. Ahorita me recuerdan, por favor. Y bueno, ¿qué estructuras conocen o qué estructuras de las mencionadas han estudiado? Bueno, yo, profe, solamente llevé teoría bueno, llevé una materia que se llama códigos binarios y ahí vimos un poco de teoría de módulos y teoría de grupos, que fueran las únicas dos materias, digamos, enfocadas en lo que estamos tratando. Sí, tú estudiaste en la UAM, ¿verdad? Sí, profe, en la Sí. UAM. ¿Y Diego?
Yo solo llevé igual teoría de grupos y bueno, en un curso de teoría de conjuntos vimos un poco de lo que son campos. Ujú. Ok, muy bien. Pues entonces, eso me sirve también para saber em, cómo darles los temas y qué enfoque darles y bueno, qué tipo de información necesitarían. Eh, bueno, miren, entonces en estas estructuras, en todas esas estructuras, pasan cosas en común. Es decir, bueno, a ver, lo primero que salta a la vista es que los grupos, anillos, campos, espacios vectoriales, que bueno, eso sí, han llevado cursos de álgebra lineal. Iracema y Juan Manuel llevaron el curso de álgebra lineal el trimestre pasado. Diego, supongo que también has llevado en la licenciatura cursos de álgebra lineal, ¿no? Porque esa creo que sí es obligatoria. Sí. Sí. Eh, en todas estas estructuras, lo que primero salta a la vista que podemos decir que tienen en común, pues es que tienen operaciones, ¿verdad? Eso es, de hecho, lo que actualmente caracteriza, digamos, a esa rama de las matemáticas que se llama el álgebra. Porque antiguamente el álgebra estaba enfocada a cómo resolver ecuaciones. Cuando se le da el nombre de álgebra, esto a partir del libro de Al-Khwarizmi, más o menos por ahí del año 1000, después de Cristo, en Persia. Este libro tenía un nombre muy largo, que no me lo sé de memoria, pero la primera parte de las primeras palabras pues, son como se pronuncie, pero bueno, se traduce ya al castellano como álgebra. Y el título se refería a una frase que tenía que ver con, curiosamente, este oficio que todavía existe, que es el de huesero, el de masajista, digamos, el de doctor que compone los huesos, ¿no? En aquella época era quizá más frecuente, se podía ver un doctor, pero si uno tenía un achaque muscular u óseo, pues entonces iba con esas personas que acomodaban los huesos, que daban masajes, etcétera, etcétera. Entonces, Al-Khwarizmi, por alguna razón, quizá tradicional, le puso ese título al libro para hacer el símil de que para resolver una ecuación lo que se hace es, digamos, masajear, a veces descomponer para luego componer. Y de hecho, esas palabras o ese sentido de esas palabras en árabe o en persa es lo que forma parte de este título muy largo que al final nada más queda en álgebra. Es decir, esto de sumar a ambos lados, restar a ambos lados, es decir, manipular las ecuaciones para finalmente llegar a la solución, es lo que describe Al-Khwarizmi en este título. Entonces, antes el álgebra era eso, era resolver ecuaciones, y de hecho todavía en la época de Galois, antes Lagrange y también Abel, que se dedicaron a pensar, entre otros, a pensar cómo resolver ecuaciones, y todavía antes, cuando se resolvió la ecuación de segundo grado, que es muy antigua, y luego la de tercero y cuarto, ya a fines de la Edad Media, por estos matemáticos muy italianos muy famosos que son Ferrari, Tartaglia, y Cardano. Eran algebristas porque lo que caracterizaba a los algebristas era la búsqueda de las soluciones de ecuaciones, ¿no? Entonces, pero ahora el álgebra más bien, y eso gracias a Galois, yo creo primeramente, el álgebra es el estudio de las estructuras que tienen operaciones, ¿no? Así podríamos definir lo que ahora entendemos como álgebra. Aunque les digo que el enfoque que creo yo que es conveniente que ustedes vayan adquiriendo es
en vez de ir enlistando esas estructuras y ver cada una en particular qué pasa con sus operaciones, tratar de ver qué tienen en común todas estas estructuras, aparte de que tienen operaciones, eh, qué otras construcciones, qué otras cosas se pueden hacer. Y bueno, por eso es que voy a hablar de esa teoría que a lo mejor no la habían escuchado, que es el álgebra universal, que justamente el adjetivo universal se refiere a eso, ¿no? A tratar de describir de golpe, es decir, universalmente, estas estructuras algebraicas. En particular, este esquema, no sé si alguno lo reconoció, de qué se trata este esquema, qué teorema o qué idea es la que ilustra. No sé si alguien lo pensó lo reconoció. Bueno, pues no, bueno, sí, sí lo vi en el aula, para, bueno, cuando entré para ver que estaba inscrito, este, no se me ocurrió así como que algún teorema, pero bueno, le vi, bueno, supongo que las flechas y las letras sobre las flechas, o cerca de las flechas, pues se han de indicar, pues algún morfismo, bueno, de lo que ya habíamos hablado el semestre pasado, que nos había hablado un poco de esto de lo que son las categorías y ese tipo de cosas. Entonces, me imaginé pues que son, pues son como si fueran morfismos o tener, digamos, un conjunto y quizá una función, ¿no? Entre esos conjuntos. Y la de abajo, donde tiene como si fueran, yo lo veo como, 9 cuadritos, y luego la A sobre el kernel, pues quizá me recordó un poco un espacio cociente o algo así, ¿no? Pero sí, en sí no le presté más, más cuidado, digamos. Y pues solo es lo que observé, quizá que encontrar una forma de, no sé, tal vez pasarnos de un conjunto a otro, quizá estudiar su estructura de alguna forma, como luego se hace con las, por ejemplo, pues con funciones, ¿no? Bueno, como que se trasladan algunos, como nos había comentado también, que a veces un problema que surge en algún ámbito, a veces es un poco complicado trabajarlo, entonces se busca otro espacio, otro lugar en donde pueda facilitarse un poco más ese problema y después tal vez regresarse, ¿no? Es lo que me imaginé. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el diagrama? ¿No? Bueno, Pues a mí, Diego, perdón. sí, bueno, más o menos me recordó como el teorema, los teoremas de los isomorfismos, ¿no? Ujú. Que ese te estás acordando de los grupos más bien, ¿verdad? Ajá. Ujú. Ok. Sí, en efecto, este es el teorema de isomorfismo, que lo que dice es que si ustedes tienen un homomorfismo entre dos grupos y se fijan en la imagen de ese homomorfismo, los homomorfismos son funciones que respeta, en este caso, en el caso de un grupo, la operación, y si ustedes nada más se fijan en la imagen, que serían estos 9 puntitos que están aquí, entonces, por otro lado, se fijan en el núcleo del homomorfismo, es decir, el núcleo sería, digamos, uno de estos cuadritos, ¿verdad? Digamos que este es el de la esquina, que serían todos los elementos del grupo que van a dar al neutro, ese es el núcleo, y luego hacen una construcción de una estructura que se llama el grupo cociente, donde el núcleo, digamos este cuadrito que está en la esquina, induce una partición del grupo en estos 9 pedazos, como si fuera un rompecabezas, lo parten en rompecabezas en estos 9 pedazos,
y después consideran cada uno de esos pedazos como elemento de un nuevo grupo, que es el grupo cociente. Entonces, lo que dice el teorema es que las dos maneras de llegar, por un lado, a nada más considerar la imagen, que serían estos 9 puntitos, y por otro lado, el grupo cociente, obtienen lo que se llaman grupos isomorfos, es decir, esencialmente son los mismos, estos 9 elementos, y estos 9 elementos, no solamente por cuestión de cardinalidad, sino por la manera como operan entre sí. Bueno, este es el llamado teorema de isomorfismo, o bien el primer teorema de isomorfismo. Este teorema de isomorfismo no solamente vale en grupos, sino que también vale en anillos y por lo tanto en campos, porque los campos son anillos específicos, y también vale en espacios vectoriales y en módulos. Es decir, es un ejemplo de una propiedad, de una situación que se topa uno en todas estas estructuras. Entonces, pues uno empieza a pensar que no es casual eso, ¿verdad? ¿Por qué este teorema es tan esencial, digamos, que aparece en todos estos tipos de estructuras? Por ser teorema es un resultado general, es decir, se refiere a todos los grupos y a todos los homomorfismos, ¿verdad? Pero resulta que si cambiamos grupos por anillos o por campos o por espacios vectoriales o por módulos, de todas maneras se sigue valiendo. Entonces, uno intentaría como matemático eh, preguntarse y responderse por qué razón es que se puede hacer eso, ¿verdad? Y a lo mejor en otro tipo de estructuras más menos conocidas, digamos, ¿no? Como los semigrupos o los monoides o en fin, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero un poco con tratar de adoptar un enfoque más general o más universal, ¿ok? Bueno, me voy a la pizarra. Entonces, para empezar a platicarles, pues, ¿qué es lo que tienen en común estas estructuras? Bueno, para empezar vamos a poner aquí el título eh, del curso. Y aquí están como pretexto, pues bueno, a la vez como pretexto y como objetos de estudio, ¿verdad? Están los grupos, los anillos, los campos, incluyo ahí a los espacios vectoriales y los módulos. Entonces, todas estas palabras están refiriéndose a ciertos tipos de estructuras algebraicas. O sea, todas estas se puede decir que son estructuras algebraicas, son un tipo de estructuras algebraicas. Todas estas. Entonces, ¿qué tienen en común esas estructuras algebraicas? En común. Fíjense, tienen ciertas subestructuras o subobjetos. Sí, 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 justo así. ¿Qué tal? Ya regresamos. No sé a ustedes qué les pasó, pero yo de plano no podía, no podía conectarme a Zoom. Ajá. Sí, bueno, nosotros permanecimos aquí, profe. Ah, De repente yo noté que se congeló su pantalla y ya no lo escuché. sí, yo no sé qué. Entonces a ustedes no los sacó. No. No, Muy bien. Bueno, disculpen, es que luego hay estas cosas. Ok. Eh, entonces les decía, ahora sí están viendo la pizarra, ¿no?
Entonces, miren, en estas estructuras algebraicas, las cosas que tienen en común son ese hecho de que tienen subestructuras o subobjetos. Es decir, en particular podemos hablar de subgrupos, de subanillos, aunque ahí cambia un poquito la cosa y las subestructuras más interesantes son los ideales. Podemos hablar de subcampos, ahí sí son subcampos, subespacios vectoriales y submódulos. ¿Ok? Estas subestructuras o subobjetos, lo importante es que están ordenadas. Entonces, para cada una de esas estructuras, podemos pensar en diagramas que se van a llamar diagramas de Hasse, donde hasta arriba puedo pensar que está la estructura, por ejemplo, el grupo, hasta abajo está el subgrupo más pequeño, que es el conjunto cuyo único elemento es el neutro del grupo, que podemos pensar al neutro como el cero. Si el grupo, estamos pensando que la operación del grupo es la suma, entonces el neutro sería el cero, o lo denotamos como cero. Y por aquí en medio hay un montón, puede haber un montón, o puede haber poquitos, o puede haber en otros casos muchos, pero puede haber varios subgrupos que estén aquí ordenados, y eso es lo importante. El que está más abajo es el que tendría menos elementos, y si uno con una rayita o un puntito con otro, eso quiere decir que está contenido el de abajo en el de arriba, hasta que finalmente pues están contenidos todos en el grupo más grande, el subgrupo más grande, que es el propio grupo, ¿no? Ese tipo de situaciones donde podemos concebir subobjetos o subestructuras que aquí los estamos pintando, las estamos concibiendo con estos diagramas que se llaman diagramas de Hasse, nada más para ayudarnos, para apoyarnos a entender y a organizar esas subestructuras que son más pequeñas y que están ahí metidas. Para los que hayan tenido experiencia en los grupos, que son los tres, pues ustedes recordarán que se habla de subgrupos, luego se habla de subgrupos normales, y por cierto, los subgrupos normales son los que luego me van a conducir al concepto de grupo cociente, que es con el que tiene que ver el teorema de isomorfismo cuyo diagrama vimos hace rato. Pero para empezar tenemos que hablar de subgrupos, ¿no? Y en cuanto a álgebra lineal, pues también los subespacios forman una parte muy importante del estudio del álgebra lineal, ¿verdad? Porque incluso podemos hablar de los subespacios que están generados por un conjunto de vectores, que son espacios en sí mismos, y que cada uno de ellos tiene sus características como espacios vectoriales en sí mismos, pero todos están metidos allá adentro. Después se habla de la manera como un espacio se puede descomponer como una suma directa, o se puede describir en términos de ciertos subespacios que son muy especiales. En fin, lo mismo va a pasar con el caso de los submódulos, los módulos y los submódulos y los campos y los subcampos. ¿Ok? Entonces, esto es una parte importante que hay que tomar en cuenta en cuanto a las cosas que tienen en común todas estas estructuras algebraicas. Otra parte son precisamente los morfismos u homomorfismos. Aquí podemos hablar de morfismos, o bien también usar la palabra homomorfismos, que son justamente lo que puede conectar a un grupo con otro grupo. Es decir, aquí cambiando la manera como concebimos o como ilustramos las ideas, aquí vamos a pensar en un diagrama de Venn, donde está el grupo G o la estructura G, y luego una estructura H, y luego una función que respeta las sumas. Ahora, en este diagrama de Venn,
esta bolita o este círculo o esta región está representando a la estructura y allá adentro están los elementos a los que se aplica una función de tal manera que se preserva la operación o se corresponde la operación del primer grupo con la operación del segundo grupo, ¿no? Digamos, hablando a grandes rasgos. Esta manera de conectar los grupos, y aquí, repito, estoy ilustrándolos por medio de este diagrama de Venn, ¿no? Donde estoy concibiendo aquí el conjunto, donde están los elementos, a diferencia de acá, donde esta bolita, o que si quieren la podemos quitar, pero bueno, si ya puse específicamente estos puntitos, esos puntitos no representan elementos, sino representan subconjuntos y de hecho son subestructuras del grupo completo. Aquí entonces estos morfismos o homomorfismos que aparecen precisamente en el diagrama del primer teorema de isomorfismo, como ya les dije, se requieren y son funciones que respetan básicamente las operaciones y aparecen entonces en todos estos casos, porque también hay homomorfismos de anillos, homomorfismos de campos, hay transformaciones lineales, que en este caso así se llaman, transformaciones lineales, y hay homomorfismos de módulos. En general, de hecho, esto se extiende más allá del álgebra. Estos morfismos aparecen en universos o en objetos que ya no son algebraicos, sino que pueden ser topológicos o analíticos o de otro tipo. Y entonces este concepto va más allá del álgebra y es parte de lo que se llama una categoría, ¿verdad? Donde la categoría se compone de objetos y morfismos. Entonces, esta parte también es muy importante en cuanto a qué tienen en común todas estas estructuras, ¿verdad? Y bueno, también hay otras cuestiones ya más propias del álgebra, porque esto, les digo, estas dos primeras no solamente están en el ámbito del álgebra, sino están en el ámbito de muchas ramas de las matemáticas. Pero ya hablando específicamente del álgebra, también podemos hablar por lo tanto, el núcleo y la imagen, y entonces podemos hablar de objetos cociente, podemos hablar también de productos y sumas directas. Es decir, aquí ya me estoy refiriendo a algo un poco más específico en cuanto a que este tema se refiere a los subobjetos que puedan aparecer como parte de un objeto y con esos subobjetos se puede hablar del producto o incluso hablar del producto de dos grupos de manera externa o de la suma directa de grupos, y también se habla de propiedades universales, entre otras cosas, ¿no? Digamos, estas serían las principales. Como les digo, les destacaría las dos primeras como las más generales, las que aparecen incluso más allá del álgebra. Y ya estas, bueno, en algún sentido también pueden aparecer más allá del álgebra, pero también en particular interesan mucho a los algebristas, estas construcciones. Y todas estas construcciones o estos temas se pueden encontrar en estas estructuras que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, la idea del curso es estudiar todas estas cuestiones en común para que se pueda entender de dónde vienen, porque es que aparecen universalmente en todas esas estructuras y por supuesto hablar específicamente de cada caso, qué forma tiene o qué características más particulares tiene cada una de estos temas. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si hasta ahorita hay algún comentario al respecto.
Bueno, quizá nada más que, como, como comentó, todo esto que tienen en común, pues lo que dijo los grupos, anillos, campos, que son objetos de estudio del álgebra, como dice, pues quizá desde esa perspectiva los vamos a estudiar y también ver que se pueden aplicar a otras cosas como espacios topológicos o alguna otra cosa, ¿no? Y entonces, como dices, lo interesante de eh, o lo universal tanto del álgebra como en general de la matemática, ¿no? No me recuerdo si en bueno, en algún curso de la licenciatura nos dijeron algo así como que la matemática, decía, es el arte de una misma cosa, verla de diferentes formas. Decían, no sé si incluso fue una frase de este Henry Poincaré o algo así, ajá, de un francés, ¿no? Ajá. Ajá, entonces sí es interesante el verlo desde fuera, desde una perspectiva más amplia. Así es, muy bien, Juan Manuel. No, no sé si alguien más quiere comentar. Lo primero que vamos a ver es esto, vamos a empezar con esto. Es decir, vamos a prepararnos para reconocer el orden que tienen esos subgrupos, ¿no? Esos subgrupos, esos subanillos o ideales, esos subcampos, esos subespacios, esos submódulos, cualquiera que sea la estructura donde nos enfoquemos, donde nos paremos, va a suceder esta organización que tienen estos subobjetos. Y la manera de organizarlos en este caso es muy sencilla, es decir, el orden que vamos a utilizar es simplemente la contención de conjuntos, porque todo esto está basado en conjuntos. Todas estas estructuras, digamos, si ustedes la ven como una mesa donde hay muchos platos y platillos listas para comerse, todas tienen el mismo mantel o la misma mesa que es el fundamento de los conjuntos. O sea, sobre un conjunto es que definimos un grupo, sobre un conjunto es que podemos definir un anillo, un campo, un espacio vectorial o un módulo. Entonces, eh, vamos a tomar como fundamento, vamos a partir siempre de conjuntos. Y por lo tanto, todas las propiedades que tienen los conjuntos, en particular que hay subconjuntos y que se pueden comparar a través de la contención. ¿Ok? Entonces, por eso lo primero que vamos a ver son retículas, que digamos es la expresión más elaborada que vamos a ver de las estructuras de orden. O sea, vamos a empezar con estructuras de orden de manera curiosa. O sea, una estructura de orden no es en principio una estructura algebraica, pero es algo que debemos conocer porque las subestructuras o los subobjetos se organizan según un orden, ¿no? Entonces, la primera definición que vamos a ver es la de conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Así se suele abreviar. Un copo es un conjunto parcialmente ordenado. Y vamos a agregarle cosas a ese conjunto parcialmente ordenado para tener después una retícula, ¿no? Entonces, primeramente, la primera definición del curso, pues, es la de un copo, y entonces un copo o conjunto parcialmente ordenado consta de, bueno, es decir, lo vamos a denotar de esta manera, la P de parcial y una relación, un símbolo de relación que es usual y que viene de la manera como comparamos los números
cualquier sistema numérico, y ese es el símbolo que tradicionalmente utilizamos para comparar números, menor o igual, ahí incluimos el igual porque es importante incluirlo. Entonces consta de un conjunto P y una relación binaria sobre P. Cuando decimos una relación binaria sobre P, esto quiere decir que, bueno, una relación binaria, aquí déjenme ponerle el nombre de la relación, que es el que había utilizado arriba, una relación binaria menor o igual. O sea, le podríamos poner una R, pero le ponemos menor o igual, nada más para que no suene familiar. Es decir, este nombre, como si hubiera usado una letra R, esto es un subconjunto de P cruz P. Eso es una relación binaria. Aquí a lo mejor puede haber confusión, pero nada más tomen que esto es el nombre de la relación, así se llama, la relación menor o igual. Y esa relación es un subconjunto de P cruz P, ¿no? Es decir, consta de ciertas parejas ordenadas, ¿no? O sea, menor o igual consta de ciertos pares ordenados o parejas ordenadas de elementos de P. ¿Ok? Esa es la presentación. Pero tal que cumple las siguientes propiedades, ¿no? Que son la propiedad reflexiva, o sea, formalmente, o mejor dicho, la relación es reflexiva. Eso quiere decir que para cualquier X que esté en P, la pareja X, X está en la relación, lo cual se escribe pues, simplemente así, ¿no? O sea, aquí por supuesto que cuando yo escribo X menor o igual que Y, es la abreviatura de que la pareja ordenada X, Y pertenece a la relación que llame menor o igual. Entonces, bueno, aquí es donde conviene ponerle como símbolo este menor o igual, porque esto me lleva a una escritura usual, que es la que utilizo cuando me refiero a números. Pero en este caso, pues no sé si son números o son matrices o son funciones o son cualquier cosa, porque lo único que me dicen es que es un conjunto P. ¿Ok? Claro, está esta cuestión de que si es un conjunto P, entonces se adapta a la axiomática de los conjuntos, ¿no? A la axiomática de Zermelo-Fraenkel más axioma de elección, que de entrada es la que concebimos todos los matemáticos, y entonces cuando decimos un conjunto es una entidad que que se adapta, que se sujeta a esa axiomática, ¿no? Entonces, tiene elementos, y aquí cuando usamos el símbolo de pertenencia, pues estamos hablando de los elementos de ese conjunto, y entonces lo que estamos pidiendo es que cada elemento esté relacionado consigo mismo, pero es lo mismo a pedir que la pareja X, X sea tomada en cuenta como una de las diversas que tiene la relación menor igual. ¿Ok? Me van diciendo, si tienen preguntas. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es que menor o igual es simétrica, perdón, es antisimétrica. Antisimétrica. ¿Eso qué quiere decir? Que para todo par de elementos de P, si X es menor o igual que Y y es menor o igual que X, eso debe implicar que X es igual a Y. ¿Ok? O sea que si en la relación menor o igual encontramos la pareja X, Y y la pareja Y, X, necesariamente los dos elementos de la pareja son iguales. Es la única manera como podemos tener que las dos parejas en los dos distintos órdenes pertenezcan a la relación, ¿verdad?
y eso es una propiedad universal, es decir, se refiere a todos los elementos. Y finalmente es transitiva. Es decir, para cualesquiera 3 elementos del conjunto, si sucede que X es menor o igual que Y que Y es menor o igual que Z, entonces debe suceder que X es menor o igual que Z. Ok, nuevamente esto quiere decir si lo ven como un conjunto de parejas ordenadas y la pareja X, Y está en la relación y la pareja Y, Z está en la relación, necesariamente tiene que estar la pareja X, Z. Entonces, eso es un conjunto parcialmente ordenado o, de manera abreviada, un copo. En inglés, por cierto, esto se llama POSET, también por la natural abreviatura. En inglés sería Partially Ordered Set. Entonces, por eso es POSET y así se le dice. Entonces, bueno, en el texto que les estoy pasando, déjenme pasarme al texto que está en la... bueno, no sé si con este relajo de... Perdón. Con este relajo de que se nos fue o se me fue a mí el internet o la conexión, estuvo muy raro. Déjenme regresarme a la página del aula virtual, que creo que la perdí. Entonces, bueno, me voy al aula virtual. Aquí está. Déjenme ver si todavía... Ok, un momentito porque tengo que entrar otra vez. Bueno, mientras tanto, no sé si quieran comentar algo sobre esto. Por cierto, estos temas de las estructuras de orden, a diferencia de lo que comentábamos de los grupos, anillos, donde cada una de las estructuras tiene su curso en los distintos programas de estudio, las estructuras de orden quizá se ven en fundamentos de álgebra, por la cuestión precisamente de que los números están ordenados, pero no son necesariamente una parte de algún programa. No sé si ustedes tengan, si me quieren comentar alguna experiencia al respecto de si han estudiado o a lo mejor de pasada lo que es un copo y los tipos de copo que hay y en fin, esos temas. Bien, yo en la licenciatura recuerdo que llevaba, bueno, había un curso llamado álgebra, no, sí, álgebra 4, que según esto era, o el programa marcaba que habría que estudiar conjuntos y dentro de eso, del estudio de los conjuntos, se mencionaba un poco los conjuntos parcialmente ordenados o los totalmente ordenados o los bien ordenados. En el curso particularmente que llevé, no se estudió, digamos, tan a fondo, pero hay otros, en otros cursos me parece que sí lo llevaban y sí habían incluso hasta notas ahí de algunos profesores que hablaban precisamente de de todos estos temas, pero sí era un curso de ese tipo pues digamos, de material o de teoría, pues. Y donde ya digamos, fui profundizando un poco más, fue ya en los últimos semestres cuando llevé, por ejemplo, topología, bueno, que ahí pues igual nos hablaron precisamente de los conjuntos parcialmente ordenados. Esa sería la experiencia que tengo al respecto. Uh-huh. Sí, en efecto, digamos que es un tema que a lo mejor se ve cuando se necesita. Por ejemplo, en la teoría de conjuntos o en la topología, o a veces en cursos de álgebra, pero no siempre, ¿verdad? Entonces, por eso yo pienso que es muy importante que ustedes
tengan una base aparte de esta definición que acabo de dar, que es, digamos, la definición básica, que ustedes también pueden encontrar en los libros. Déjenme entonces compartirles. Bueno, ahí aparece el texto en el aula virtual, pero déjenme compartirles aquí el archivo que tengo. Ahí está. Entonces, miren, empieza el texto y bueno, sí les voy a dejar de tarea que lo empiecen a revisar, porque también es importante que ustedes se acostumbren a revisar estos textos. La primera definición es la de retículo, es decir, empieza, digamos, con el principal objetivo de ese capítulo, y es una definición algebraica. A mí más bien me gustaría llegar a la definición de retícula por vía de la estructura de orden, porque creo que es más natural. Entonces, se pueden saltar la definición 1.1, después explicamos cómo es que llega hasta esta definición y por qué también las retículas, además de ser estructuras de orden, es decir, basadas en un conjunto parcialmente ordenado, también se pueden definir como estructuras algebraicas donde hay dos operaciones que funcionan a grandes rasgos de primera entrada. Pueden pensar que esta cuñita hacia abajo funciona como la unión y la cuñita hacia arriba funciona como la intersección, es decir, nos remiten un poco estos símbolos a la unión y la intersección. Aquí en inglés se llama join y meet, que justamente tiene que ver con join es unir y meet es encontrar o converger, ¿no? Entonces, eh, también un poco remiten a la idea, ¿no? De la unión y la intersección. Si ven todos estos axiomas, que así es como se pueden llamar a los enunciados que definen una estructura algebraica, como puede ser un grupo, un espacio vectorial, un módulo, etcétera, tiene una lista de axiomas bueno, se le llama axioma a una afirmación que se toma como verdadera y a partir de la cual se puede desarrollar una teoría. Entonces, estos son los axiomas de retícula y si ustedes piensan en unión e intersección, pues son afirmaciones que en efecto se cumplen con la unión y la intersección. De hecho, las primeras son muy sencillas, que conmutan, que se pueden asociar, que son idempotentes en el sentido de que si si operan si piensan en unión o intersección, están pensando, por ejemplo, en subconjuntos. Si operan un conjunto o un subconjunto consigo mismo, obtienen el mismo conjunto. Y estas otras, ¿no? Que a lo mejor no son tan usuales como las primeras, pero que sí se cumplen cuando piensan en unión e intersección. Entonces, yo sugiero, en vez de que primero comience con esa definición, pues que se vayan a la definición que acabo de dar, que es la definición de conjunto parcialmente ordenado o más abreviado orden parcial, ¿no? A veces se le llama nada más orden parcial, ¿verdad? Y aquí habla de la relación binaria y las tres propiedades que acabamos de ver. Después dice, si además de esas tres propiedades se cumple una cuarta, que es que si toman dos elementos cualesquiera, entonces son comparables en un sentido o en el otro, entonces se habla de un orden total, ¿no? Esto lo podemos apuntar ahora. Ahora, fíjense que hay ciertas sutiles diferencias entre lo que acabo de escribir y lo que está aquí escrito. Bueno, por supuesto, las letras que yo usé son otras, pero más que eso, yo usé cuantificadores. Creo que es lo más correcto porque los cuantificadores nos dicen, nos recalcan, ¿verdad? Que estas propiedades se valen para todos, ¿verdad? Para todos los elementos, ¿no? Entonces, a veces nada más los textos simplifican y ponen, digamos, el corazón de la condición, pero se sobreentiende que son afirmaciones universales, o sea, se están pidiendo para todos, ¿no? Si falla un caso, entonces ya no tiene derecho a llamarse orden parcial como en otras definiciones.
¿Ok? Y bueno, también aquí lo importante del texto es que pueden ustedes revisar los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el primer caso, le pone cierta notación, SU de subconjuntos, en vez de la notación usual de la P del conjunto potencia, aquí le pone SU de subconjuntos. Hay que adaptarse también a la escritura que elija cada autor de cada libro. Eso pues también son gajes del oficio, son cosas a las que tenemos que adaptarnos. Entonces eso es el conjunto potencia, el conjunto de todos los subconjuntos, entonces la contención es un orden parcial. De hecho, esta es, digamos, el fundamento de nuestra, de la perspectiva que vamos a tratar de las subestructuras, subgrupos, subanillos, subcampos, etcétera, porque como les dije, esas subestructuras, primero que nada, son subconjuntos y los subconjuntos están ordenados con la contención, ¿no? Entonces, eso forma un orden parcial. Y después habla de los números. Por supuesto está el orden usual, que es el ejemplo 3, pero en los números naturales se puede hablar de la divisibilidad. Entonces, si menor o igual se toma como la relación de divisibilidad, entonces también es un orden parcial con los números naturales. Ahí pasa algo curioso, porque si tomamos los números enteros, entonces podría ser que un número divida al otro, el primero divida al segundo y el segundo divida al primero, pero no sean iguales, ¿verdad? Que es el caso cuando uno es positivo y el otro es negativo, ¿no? Por ejemplo, 3 y menos 3. Se dividen el uno al otro, es decir, se cumplen las hipótesis de la condición 2, pero no se cumple que son iguales. Entonces ahí fallaría, ¿verdad? Entonces por eso aquí es importante decir dónde estamos tomando la relación de divisibilidad. Aquí la relación divide, la describe así, ¿no? La relación de dividir o la relación de divide, o sea, lo dice así como un verbo, ¿no? La relación divide, así como la relación es pariente, entonces en este caso los números cumplen la relación de divide, o sea, uno divide al otro. Entonces, por eso es importante aquí nada más tomar a los números naturales y esos son detalles que hay que ver en cada ejemplo. Después el número 3 pues son todos los números reales, el menor o igual es el orden usual. Ahí en ese caso estamos hablando de un orden total, porque todos los números son comparables, ¿ok? Bueno, entonces después vamos a continuar con definiciones más particulares que ustedes pueden adelantarse y leer, y luego esto de los diagramas de Hasse, que ya les platiqué un poquito, aquí donde el puntito de abajo es el elemento que está precisamente ordenado hasta abajo en el sentido de que es menor o igual que otros que están arriba de él, y las líneas lo que dicen es cuándo es que la pareja, la de más abajo, coma, el de más arriba, siempre que estén unidos por una línea, o bien por un camino, porque se concibe, se concibe de entrada la relación transitiva, ¿no? Entonces, si uno está relacionado con otro y ese segundo está relacionado con un tercero, pues se debe cumplir que el primero esté relacionado con el tercero. Entonces, para simplificar, no pinto la línea del primero al tercero, sino nada más veo el camino, que hay un camino ascendente del primero al tercero, ya eso ya me dice que están relacionados, ¿no? Esa es la manera como interpretar un diagrama de Hasse. Y por supuesto, de entrada concibo que cada puntito, cada elemento está relacionado consigo mismo, ¿no? No tengo que pintar ahí un lazo o algo parecido, porque ya de entrada lo interpretamos de esa manera. Y esos son los diagramas de Hasse. Ok, entonces le estamos echando un rápido ojo al texto, también para que ustedes lo repasen y me digan la siguiente clase si hay alguna pregunta. Algunos se querrán adelantar un poquito más, pero de todas maneras lo vamos a ver. Bueno, no sé si quieran comentar algo. Bueno, yo, profe, ese libro es el de Álgebra Universal que nos compartió el trimestre pasado, ¿verdad? Eh,
No me acuerdo si ese lo compartí el trimestre pasado, pero creo que sí. El autor es Burris. Sí, Sí, creo que sí, sí, creo que sí, ¿verdad? ajá, uno de, Ujú. sí, era uno de, como de Ok, paja sí. amarilla, algo así, ¿no? Ajá. Sí, exacto, ya me acordé. Es ese mismo, ese mismo. Pero ahorita les estoy poniendo nada más el capítulo 1 y la parte de los preliminares. Ajá. Pero sí, sí es ese precisamente. Ok, nada más para completar, aquí entonces, esto es un definición de copo y aquí definición de coto. Entonces un conjunto totalmente ordenado. Que también se le llama coto. O también se le llama cadena. Es un copo. O sea, tiene que satisfacer de entrada las 3 primeras propiedades que también cumple. Digamos, la cuarta sería que para toda XY en el conjunto, o X es menor o igual que Y, o bien Y es menor o igual que X. Alguna de las dos se cumple. Y entonces la manera de representar un coto, pues es con una cadena que puede ser infinita, por supuesto, no hay restricción de finitud, y entonces ese sería el diagrama de Hasse de un coto, ahí se ve. Por supuesto, en los números reales esto lo concebimos de manera horizontal, por cuestiones también tradicionales, pero si nos ajustamos a la manera como se interpretan los diagramas de Hasse, pues sería así, ¿no? El de más abajo sería el más pequeño, que aquí no necesariamente hay un primero, ¿verdad? En los reales esto se extiende también de manera infinita hacia abajo y no hay un primer elemento, ni tampoco hay un último elemento, ¿no? Pero habrá otras cadenas que sean de distinta característica. Ok, bueno, entonces ahí lo vamos a dejar. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos tratado hoy. Pues no, nada más, como dice, entonces hay que leer ese capítulo bueno, creo que ya está en el aula virtual. Sí, ya está. Ajá. Entonces, leerlo para después, comentarlo en la siguiente sesión. Sí, sí, exactamente. Yo de todas maneras les voy a ir dando las definiciones. En el caso de Iracema y Juan Manuel, ya el trimestre pasado vimos esas definiciones, pero vale la pena repasarlas. Es decir, son las definiciones que nos van a conducir al concepto de retícula, para lo cual necesito saber qué cosa es un supremo y un ínfimo, para lo cual necesito saber qué cosa es una cota superior y una cota inferior, ¿no? Y algunas otras definiciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima clase, que como les digo, será el miércoles o el viernes. Ujú. Estamos en comunicación de todas maneras. ¿De Sí, acuerdo? está bien. Iracema y Diego, no sé si quieran preguntar algo o comentar algo. Pues por lo pronto todo bien, profe. Muy bien, Sobre la marcha. de acuerdo. Diego, ¿todo bien? Bueno, ok. Entonces, nos vemos la próxima clase y estamos en comunicación. Que estén bien y Gracias, Sí, hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. que tengan buen primer día del trimestre. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.